Vivir la unidad en el amor es el título que se le ha dado a esta lección divina de Efesios 4:1-6. Iniciamos con un canto. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo del amor. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta reflexión y nos dejamos ayudar por la oración de San Agustín. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Pasamos al primer paso, la lectura. Leer el texto y abrir la mente y el corazón para comprender el mensaje de la palabra de Dios. Nos preguntamos en este primer paso, ¿qué dice el texto en su contexto original? Hacemos la lectura del texto. Os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios.
El texto que hemos leído se encuentra en la segunda parte de la carta, que se orienta a la moral basada en la cristología y eclesiología expuestas en la primera parte. El autor inicia con una exhortación a la unidad dentro de la pluralidad de dones, Efesios 4:1-13, y una invitación a vivir conforme a la condición del hombre nuevo en Cristo, Efesios 4:14-15-14. Sigue normas prácticas de conducta para los diversos componentes de la familia, Efesios 5:15, 6:9. Concluye con una descripción de la vida cristiana, Efesios 6:10-20. El autor de la carta a los Efesios escribe cuando ya numerosos paganos se habían incorporado a la iglesia formada en un principio por convertidos del judaísmo. Hacemos un análisis del texto. Versículo 1. Pablo se presenta como el prisionero por el amor al Señor, hombre que ha sido puesto en cadenas por defender la causa de Dios. Versículos 2 y 3. La unidad tiene sus exigencias. Son la humildad que vence la soberbia y al egoísmo, principio divisor que anida en lo más profundo del ser humano, la amabilidad que crea y favorece la unión, y la paciencia frente a las faltas de caridad que, dada nuestra naturaleza humana inclinada al amor propio y a la diversidad de caracteres, son inevitables. La unidad es un don de Dios, pero requiere nuestra participación en esas virtudes, es decir, la concordia de doctrina y de aspiraciones, unidos por el suave vínculo que consiste en la paz. Versículos del 4 al 6. Pablo menciona con frases procedentes de una liturgia bautismal primitiva un conjunto de fundamentos de la unidad en la iglesia, conocidos por cualquier creyente. Un bautismo, un solo Señor, un solo cuerpo místico, un solo espíritu, una sola esperanza en la patria a la que hemos sido llamados. La mención de las tres personas divinas señala la unidad de la Trinidad como la fuente última de la unidad, dentro de la pluralidad que tiene que reinar en la Iglesia. El cristiano tiene que evitar cualquier actitud que se oponga al amor, que ha de ser el distintivo del discípulo de Cristo, y de practicar la compasión y el perdón a imitación de Cristo, que perdonó incluso a los que lo crucificaban. Pasamos al segundo paso, la meditación. La meditación es el momento en el que Dios nos habla, guardar silencio y abrir el oído. Las preguntas que nos hacemos en este momento son: ¿qué me hace decir la palabra de Dios en mi vida concreta? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios que escuchamos hoy con la situación que vivimos de indiferencia, individualismo, violencia generalizada, enfermedad y muerte? En nuestra realidad como miembros de un presbiterio, como párrocos, vicarios, formador de seminario, coordinador de una comisión o dimensión, ¿qué significa este texto para mí, para nosotros? ¿Cómo estamos cultivando la humildad, mansedumbre, paciencia, caridad con los hermanos del presbiterio? ¿Cómo incide este texto en las relaciones interpersonales entre los sacerdotes? En relación con el obispo, presbiterio, religiosas y comunidad cristiana, ¿cómo estoy viviendo la unidad y la fraternidad? ¿Dónde me encuentro como sacerdote en este texto? Compartamos con los más cercanos algunas de estas preguntas.
Tercer paso, oración. Ahora nosotros le hablamos a Dios. Nuestra oración es abrir el corazón a Dios para pedir perdón, alabar, agradecer, suplicar, etc. Con la vocación de ser pastores en la iglesia y con la intención de formar cristianos con las actitudes y los sentimientos de Cristo, ¿qué oración me mueve a hacer este texto? ¿Qué me ha hecho consciente de la necesidad de cultivar la unidad en la diócesis? Les invito a que hagamos la siguiente oración. Señor, predicamos el precepto del amor como base de nuestro mensaje acerca del Dios amor. La comunión sacerdotal debe ser signo de esta realidad. Señor, que comprendamos que esta comunión sacerdotal es la garantía de nuestra caridad pastoral y de ella se deriva nuestra eficacia apostólica. Como Cristo está unido a su Padre en su actuación sacerdotal, nosotros manifestamos y vivimos esta unión en la comunión con nuestros hermanos sacerdotes. La caridad del buen pastor se refleja en el mundo por el signo de la fraternidad sacerdotal. Amén. Cuarto paso, contemplación, compromiso. En este paso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué me hace vivir el texto? El don que recibimos no lo podemos esconder, es necesario darlo. A este punto estamos en condiciones de contemplar la realidad y la vida con la misma mirada de Dios. Teniendo presente las virtudes que San Pablo nos pide que vivamos en el texto bíblico, habiendo hecho la oración y tomando en cuenta la realidad actual de cada una de nuestras diócesis, se sugiere que se haga un compromiso personal y uno comunitario, como fruto de estos días de curso de formación permanente, es decir, consigo mismo, con el obispo, el presbiterio, religiosas y laicos. Terminamos esta lección divina con el canto final. Muchas gracias a todos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos
somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina.